Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Saludo también a Giovanni, que hoy hace días que no nos acompañaba, pero aquí está, ¿verdad? Un día estos nos predica la palabra, si Dios quiere. Bien. Estaba pensando en cuál sería un buen propósito espiritual para la iglesia este año. Yo sé que tienen varios propósitos ahí, me imagino, de vida, pero propósitos espirituales, ¿qué sería? ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de eso en esta mañana. Vamos a orar, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, te alabamos, te bendecimos. Estamos muy agradecidos, Señor, contigo por esa salvación tan grande que nos has dado. Estamos, Señor, contentos de estar aquí en tu casa, Señor, este primer domingo de este año, y esperamos, Señor, que hacerlo continuamente durante este año y fielmente, Señor, congregarnos para venir a adorarte constantemente, Señor, junto con nuestros hermanos. Bendice, Padre, la predicación de esta mañana, bendice este mensaje, y que podamos ser, como dice el mismo libro de Santiago, hacedores de tu palabra y no solamente quedarnos escuchando, no solamente ser oidores. Te bendecimos, Señor, y que nos unimos a todas las iglesias donde te están adorando en estos momentos, Señor. Está reunido tu pueblo para darte honra y gloria a ti, Señor. Padre, gracias. Ayúdanos a entender lo que vamos a estudiar o predicar en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un saludo a todos los hermanos que nos ven por las redes. También los que están ahí, doña Judith y otros. Hay una prima que constantemente se conecta desde Miami, creo que está Silvia. Entonces, que Dios los bendiga a todos los que están ahí conectados. No sé si tal vez don Luis estará por ahí, pero que Dios bendiga a todos. Entonces, estaba pensando en eso y continuando con el estudio del libro de Santiago, que es lo que vamos a retomar. Hay un tema que es realmente importante para todo creyente, un tema muy, muy importante, y es la forma en que nos comunicamos, la forma de hablar. En otras palabras, el control de la lengua, de nuestra forma de hablar, ¿verdad? Es un tema que es muy importante para todos. Y yo quisiera que ese fuera un propósito espiritual de toda nuestra iglesia, que nos propongamos este año, hermanos, con la ayuda de Dios, a usar bien nuestra lengua, a hablar bien. Como dice la palabra de Dios, que nuestra lengua, nuestra boca hable para bendecir y no para, ¿verdad?, maldecir. Y ojalá que todos me acompañaran en este propósito de este año. Dios, ayúdame a hablar bien, a controlar lo que yo digo, porque como vamos a ver, hermanos, este órgano conectado al corazón es tremendo, ¿verdad? Y decimos muchas tonteras en el año, muchas tonteras. Los expertos en lingüística hablan de que una persona pronuncia o habla entre 2,000, de 2,000 a 10,000 palabras por día. De 2,000 a 10,000 palabras por día. Unos más, unos menos. Yo creo que
Es increíble cómo usamos nuestra lengua, ¿verdad? Mucho durante todo el día. Imagínense entonces las miles de oportunidades que usted tiene, hermanos, de animar con su boca, con las palabras que salen de su boca, a otros que están ahí a la par suya, que están compañeros de trabajo, amigos, etcétera, su esposo, su esposa, las oportunidades que usted tiene para animarlo a esa persona, para bendecirla, o por lo contrario, desalentarla, desanimarla, ¿verdad? ¿Cuántas veces hablamos y más bien lo que hacemos es desanimar a las personas, desalentarlas con lo que decimos? Y a veces ni nos damos cuenta. Imagínense también las oportunidades que tenemos, hermanos, de honrar a Dios con nuestra boca. ¿Cuántas alabanzas podrían salir de 2,000 a 10,000, ¿verdad? En ese promedio, ¿cuántas alabanzas para nuestro Dios? O también para deshonrar a nuestro Dios con la lengua. Vamos a leer lo que dice Santiago en el capítulo 3. Santiago, capítulo 3, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, hermanos, como ven, es muy, muy importante lo que decimos durante el día, los días que Dios nos da. Y es por eso que en la epístola que estamos viendo de Santiago, él pasa a hablar del habla, de la lengua, de lo que hablamos. Dentro del gran tema de Santiago, que es el libro de Santiago, que habla de la madurez espiritual del cristiano. Recordemos que Santiago nos escribe este libro para cristianos, ya gente que somos cristianos, y lo que él está enfatizando es la forma de vivir de un cristiano. Y entre esto va a tocar ahora la forma de hablar. Versículo 1, de nuevo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. La Biblia de las Américas dice: sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Un juicio más severo. Notemos que esta declaración es un imperativo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Lo podríamos parafrasear como: no se apuren tanto por ser maestros. Hay muchas personas que les gusta la enseñanza y eso está bien. Pero el enseñar, hermanos, es una actividad muy importante y muy peligrosa también.
Creo que la advertencia de Santiago se refiere específicamente al maestro de la Biblia. Aquí está hablando muy específicamente del maestro de la Biblia. Sin embargo, hermanos, esta advertencia también se puede aplicar fuera de la iglesia, o sea, a los maestros en general. Porque el maestro tiene que lidiar constantemente con lo que habla, con sus palabras, con lo que está enseñando. El instrumento del maestro en su trabajo es su lengua, su forma de hablar. Su agente es la lengua, con la cual él o ella da lecciones o influencia las vidas de sus alumnos, ¿verdad? Los maestros de SECRE aquí, ¿verdad? Constantemente están hablando y hablando y hablando, y con lo que ellos hablan están influenciando la vida de sus alumnos. Pero igual los maestros aunque aún seculares, los van a influenciar para bien o para mal. La palabra griega para maestro es didáscalos. Esa es la palabra griega. Y esta palabra proviene del contexto de la sinagoga judía y tiene una connotación de admiración. O sea, los maestros, el rabino en las sinagogas tenían una gran reputación, la gente los admiraba. Los maestros y pastores del Nuevo Testamento en cierta forma heredaron el legado de los rabinos, ¿verdad? Una cierta reputación. El rabino era un maestro judío que estudiaba la ley y su aplicación a la vida diaria, ¿verdad? Ellos estudiaban la ley y la aplicaban, la enseñaban para la vida. Y se encargaban ellos de enseñar a otros. Esta posición en la iglesia, cuando se origina la iglesia, era la más influyente en las sinagogas y en la comunidad. Era una posición de mucho respeto, un rabino. Solamente el Sanedrín lo superaba en influencia. A donde fueran estas personas, estos maestros, la gente los saludaba rabí, ¿verdad? A Jesús también lo llamaron así. Ahora, hermanos, vamos a pasar de la sinagoga a la iglesia que se encontraba en pleno desarrollo en el momento en que Santiago escribe la carta. Santiago está en los primeros días de esa transición que se está dando. Los maestros ya no tenían que ser rabinos en el tiempo de Santiago. No se requería que tuvieran la formación de un rabino para hablar en la asamblea. Así que obviamente estaba la tentación, hermanos, de muchos de querer recibir admiración y el respeto que daba esa posición de maestro, del que enseñaba. Además, como la iglesia permitía que de otras partes usaran el púlpito, esto abrió la puerta para que individuos o personas con motivaciones egoístas quisieran pasar al frente a hablar, ¿verdad? Y Santiago aquí les está diciendo, un momento, ¿quieren el púlpito? ¿Quieren ¿verdad? La posición de maestros? ¿Quieren respeto? No se olviden de la responsabilidad que esto tiene, ¿verdad? Porque es una gran responsabilidad. No se olviden, les dice Santiago, que ustedes tendrán que rendir cuentas a Dios por lo que ustedes dicen y por lo que ustedes enseñan. Santiago está haciendo aquí referencia hay algo que se conoce como la bema. Yo no sé, yo no conocía esto hasta que estaba estudiando este punto. La bema
La bema es lo que nosotros conocemos como el tribunal de Cristo. Entonces, cuando la Biblia habla de un juicio ante el tribunal de Cristo, se está refiriendo a la bema, ante el cual todos los creyentes estaremos un día. Ante ese tribunal de Cristo, todo creyente se va a presentar a este día, no para determinar si vamos a entrar al reino o no. De eso no se trata la bema o el juicio ante el tribunal de Cristo. No es para determinar si vamos a entrar al reino o no, sino para determinar, hermanos, a dónde serviremos en el reino. Todo creyente va a ser juzgado, no para condenación, sino para ver dónde va a estar dónde va a servir en el reino. Recuerdan que hay pasajes de Jesús que dice: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿verdad? No sabemos qué es eso mucho o qué es poco, ¿verdad? Pero sí, ese es el juicio que vamos a tener todos los cristianos. Los incrédulos, por otro lado, van a ser juzgados en el gran trono blanco. Hay dos juicios. A veces nos enredamos con eso, ¿verdad? Pero va a haber dos juicios. Uno para el cristiano, no para condenación, sino para ver dónde estaremos ahí sirviendo al Señor. Pero los incrédulos se van a presentar ante el gran trono blanco. Esto lo vemos en Apocalipsis 20. Y ese juicio va a ser para condenación, para ser arrojados al lago de fuego eterno, ¿verdad? Entonces no debemos confundir los dos juicios. El creyente será juzgado ante el tribunal de Cristo, un juicio que será básicamente una evaluación de nuestras obras. Así como podemos ver en 2 Corintios 5:10, cuando, ¿verdad?, que dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Santiago aquí nos enseña que los maestros serán juzgados, los maestros cristianos serán juzgados con un estándar más alto. Los maestros, pastores, ¿verdad?, serán juzgados con un estándar todavía más alto. Pastores, líderes de jóvenes, maestros de escuela dominical, maestros de estudios bíblicos, predicadores, misioneros que predican la palabra, consejeros cristianos, conferencistas, líderes de grupos pequeños y básicamente cualquier persona, hermanos, que enseñe la palabra a otros y comunique sus verdades, va a ser juzgado más estrictamente en el tribunal de Cristo. ¿Ven por eso por qué Santiago en su carta dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Si usted tiene un deseo de enseñar la palabra de Dios en todos estos ministerios que mencioné, piénselo, ¿verdad? Y esto no lo dice, creo, Santiago para desanimarnos, ¿verdad? Más bien es como una advertencia, Cada palabra será juzgada, no solo por su entrega, sino por su efecto, su tono, su motivación, su influencia. Hermanos, ¿saben lo que esto significa entonces? Que enseñar, especialmente en el ámbito espiritual, es la actividad más peligrosa que existe. Se puede decir así. Es una actividad muy, muy peligrosa, ¿verdad? Entonces, debemos tener cuidado. Notemos que Santiago se incluye en esta lista. Él está diciendo, sabiendo que recibiremos, él se está incluyendo en esa lista.
recibiremos mayor condenación. Y como dije, Santiago aquí no está tratando de desanimarnos a enseñar, no, si alguno tiene ese don de enseñanza, estudie, aplíquelo, siga para adelante. Pero lo que está haciendo Santiago es entregando una seria advertencia a los maestros actuales y a los que van a ser maestros, ¿verdad? Piénselo bien. Usted quiere enseñar en el ámbito espiritual, magnífico, siga adelante, pero cuidado, tenga mucho cuidado. Tenga cuidado si quiere enseñar. No se lo tome a la ligera, no se lo puede tomar a la ligera. Resista las adulaciones, porque el que está muchas veces enseñando es, ¿verdad? Le dicen, ay, qué bonito, etcétera. Resista a las adulaciones y hágalo con la motivación correcta siempre. Recuerde que el maestro es solo una vasija de barro, el pastor es una vasija de barro. Entonces, hermanos, tenemos que temer y orar para no desviar a los estudiantes al error, porque eso es lo que hacen miles y miles de personas que hoy en día están parados en los púlpitos, desviando a las personas al error, ¿verdad? Los están desviando al error. Miles y miles de cristianos hoy en día están escuchando predicaciones que los llevan al error, más bien. Un día habrá un examen final para los maestros. Y Jesucristo, hermanos, el príncipe de los pastores, va a ser el que califique a cada maestro cristiano, cada maestra cristiana. Y Jesucristo será el que esté ahí como juez. Entonces, sabiendo esto, hermanos, una vez que tengamos bien claro esto, yo creo que nadie se va a apresurar a ir al púlpito si entiende la gravedad del tribunal de Cristo, donde seremos evaluados por lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Tremendo, hermanos, tremendo esto. A mí cuando yo pienso en esto, verdad, tiemblo. Cuentan que el famoso reformador escocés Juan Knox estaba tan nervioso y tan atribulado por la responsabilidad que tenía él de declarar la palabra de Dios fielmente, que cuando se paró para predicar, frente al púlpito, ¿verdad?, para declarar la palabra de Dios, cuentan que se puso a llorar. Juan Knox, su primer sermón, se puso a llorar. Un par de hermanos de la iglesia lo tuvieron que ayudar hasta que se recobró y pudo empezar a hablar, porque él sabía la responsabilidad que él tenía en ese púlpito ante Dios. Entonces, hermanos, ahora Santiago va a aplicar sus comentarios no solo a los maestros, sino a toda la congregación. En el versículo siguiente dice, en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, dice, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es un reconocimiento que nos sorprende, ¿verdad? Todos, oigan lo que dice, hermanos, todos ofendemos muchas veces. Y eso le está hablando a usted y a mí, ¿verdad? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y aquí observemos otra vez que Santiago se está incluyendo
Y hermanos, esto en cierta forma nos anima. Job, en el libro de Job leemos que Job tuvo el mismo problema cuando Dios lo confrontó por sus palabras, por lo que había hablado Job. Él respondió diciendo en el capítulo 40, versículo 4, he aquí que soy vil, dice Job, soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo en mi boca. Mi mano pongo en mi boca. El apóstol Pedro, de vez en cuando abría la boca y metía las patas. Recordemos la ocasión en que él hizo la gran declaración cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. También hizo una declaración más adelante, dice, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Recuerdan esas palabras de Pedro cuando le dijo a Jesús que muchos lo iban a dejar y todo eso. No, no, Señor, aunque todos, yo nunca te voy a dejar, aunque todos te dejen, yo nunca. Y 3 días después, o un tiempo después, lo negó más bien 3 veces. Santiago dice, porque todos ofendemos. También se puede traducir porque todos tropezamos en la Biblia de las Américas. Todos tropezamos. Y la palabra tropezar aquí significa equivocarse en lo que decimos. Todos lo hacemos. Todos nos equivocamos a veces a la hora de hablar. Y Santiago está usando el tiempo presente, lo que indica que lo hacemos una y otra vez. Nos estamos equivocando, hermanos, a la hora de hablar. No sé, había un dicho, papá decía algo, papá le gustaba mucho el pescado. Y él decía, para hablar y comer pescado, hay que tener mucho cuidado, hijo, dice, porque se espinaba cuando comiendo. No podía hablar, se estaba comiendo pescado, entonces tenía que tener mucho cuidado. Él tenía esa... Hermanos, es que es cierto. No sé cuántas veces usted se levanta en las mañanas y usted piensa, o usted ora a Dios y le dice, Señor, que lo que hable hoy no meta las patas en lo que estoy hablando. Dame sabiduría para hablar. Tal vez usted piense, bueno, yo no estoy siempre metiendo la pata para hablar. No sé, ¿verdad? Pero pregúntele a su esposa si usted mete las patas muchas veces a la hora de hablar, o a sus hijos, a ver qué dicen. Santiago, hermanos, continúa diciendo, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Recordemos que la palabra aquí perfecto en griego hace referencia al proceso de madurez. Santiago está diciendo que el progreso espiritual se revela por medio de las palabras que salen de nuestra boca. Usted se va a medir espiritualmente en la forma que usted habla y que se interactúa con las personas. Ahí se va a medir su madurez espiritual. Pero la realidad es que muchas veces lo que hacemos es meter las patas las veces que o equivocarnos las veces que hablamos. Santiago se sentía así, por eso él se incluye. Porque todos ofendemos, dice. Todos ofendemos muchas veces. Todos tropezamos. Pero ahora Santiago se refiere al que es perfecto o que es maduro, al creyente en proceso de madurez, y cambia el pronombre en medio del versículo. Notemos, porque todos ofendemos muchas veces, pero aquí cambia el pronombre. Si alguno, dice, si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto. Esa persona en particular es varón perfecto. Él nos está diciendo que ninguno de nosotros hemos alcanzado, hermanos, ese nivel
incluido él, de hablar bien. Y esto es una marca de un buen creyente que está madurando en la fe, porque entre más maduro es la persona, cuanto más maduro es un creyente, hablará de la misma forma que habla Santiago. Uno se incluye entre los que siguen aprendiendo, los que están en ese proceso de madurez. Esas personas, no creen que sepan mucho, sino que todavía tienen mucho que aprender. Es una persona de un carácter humilde, ¿verdad? No cree que se las sabe todas, sino que está en proceso de aprender. Por eso Santiago se incluye ahí. Así que, hermanos, no nos desanimemos. La vida cristiana no es ni más ni menos que una serie de nuevos comienzos. Estamos comenzando un nuevo año. Sería interesante que pensáramos: Dios, ayúdame este año a hablar bien, hablar mejor. Tengamos en cuenta que no estamos en búsqueda de la perfección, porque nunca vamos a lograr la perfección, pero sí estamos en la búsqueda de progresar y madurar, ir madurando en la fe, ¿verdad? Poco a poco. Entonces no se dé por vencido, sigamos adelante. Santiago escribe en el versículo 2: si alguno no ofende palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo el cuerpo. En otras palabras, hermanos, si uno puede refrenar la lengua, si usted puede controlar su lengua, puede refrenar el cuerpo entero, toda su vida. Por ejemplo, un hombre que corre una maratón, ¿cuánto es? 42 kilómetros, ¿verdad? Una maratón, 42 kilómetros. Después lo ponen a correr 500 metros y no le va a costar nada a esa persona para llegar a la meta. ¿Por qué? Porque esa persona ha aprendido lo más difícil, que es 42 kilómetros, o sea, ha corrido 42 kilómetros, así que puede hacer con facilidad las cosas más sencillas, que son 500 metros. Eso es lo que quiere decir Santiago. Si alguno dice, no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Esa persona ha aprendido a hacer lo más difícil, así que puede hacer con más facilidad las cosas más sencillas. Y aquí Santiago, hermanos, nos está diciendo que si uno puede dominar la lengua, lo que uno habla, todo lo demás va a ser más sencillo para usted. Si usted puede controlar su forma de hablar, lo demás no le va a costar, las otras cosas de la vida espiritual no le van a costar. Ahora veamos cómo Santiago ilustra, él va a poner unos ejemplos, 2 ejemplos de cuán poderosa es la lengua, cuánto poder tiene la lengua. Él usa estos 2 escenarios y dice en el primero, versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. En otras palabras, hermanos, si usted puede ponerle el freno a su caballo, a un caballo, usted puede, con algo tan pequeñito como un freno, yo cuando estaba pequeño le ponía el freno a los caballos. Si usted puede hacer eso con algo tan pequeño y simple, mover el caballo entero, entonces con ese freno le es sencillo. Y lo sorprendente de esto es que el caballo sigue siendo mucho más fuerte que usted y mucho más grande y mucho más rápido que usted. El caballo es una cosa grandota, hay unos hermosísimos son los caballos y tiene mucha fuerza.
Y su única esperanza entonces de controlar a ese gran animal es si usted puede lograr ponerle el freno a su boca. Y usted con el freno, una vez que tienen el freno ahí en la boca, los caballos, usted hace así, le hace así para un lado y él hace así. O sea, lo maneja fácilmente con el freno. Y esta es una analogía, hermanos, que pone Santiago. El freno es su lengua. El freno es su lengua. Y su lengua controla todo su cuerpo. Algo con menos poder logra controlar algo con mucho más poder. Su lengua, que es un organito ahí, no sé, 100 gramos es lo que pesa, controla su cuerpo. El movimiento de esta pequeña lengua por medio de lo que decimos puede, hermanos, determinar la dirección de su vida. Lo que usted habla puede determinar hacia dónde usted va a llevar su vida. Y la otra ilustración la vemos en el versículo 4. Mirad también las naves, dice, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Nuevamente, comparado con el timón de la embarcación, el timón es insignificante, es una cosa pequeña. Sin embargo, sin ese timón, esa enorme nave quedaría a la deriva, controlada y llevada por el viento y por las olas. Sin ese pequeño timón, imagínense un barco esos enormes, ¿verdad? Y un pequeño timón es lo que las gobierna, ¿verdad? Sin ese timón se va sin dirección. Santiago aquí en el versículo 5 escribe, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Se jacta de grandes cosas. Hermanos, pequeños pensamientos. Usted se pone a pensar cosas pequeñas que son concebidas en el corazón y luego se expresan en palabras, pueden dirigir su cuerpo y su vida entera. ¿Verdad? Piensen esto, hermanos, pensemos en esto. Su lengua puede endulzar o arruinar su matrimonio, ¿verdad? Y todos los casados hemos tenido esa experiencia. Con nuestra lengua podemos o endulzar nuestro matrimonio o amargarlo, ¿verdad? Depende de lo que digamos, ¿verdad? ¿Cómo controlamos nosotros la lengua? En segundo lugar, su lengua puede separarlo de su mejor amigo, ¿verdad? ¿Cuántos amigos se han separado por una palabra? O por un gesto, ¿verdad? O su lengua también puede unirlo a ese amigo. En tercer lugar, su lengua puede aceptar una invitación que arruine su integridad o puede rechazarla y perseverar su carácter. Es decir, a usted lo invitan a algo que no es correcto y usted puede decir sí o no. Si dice que sí, esa palabra puede arruinar su integridad. Si dice que no, lo salva. Y en cuarto lugar, su lengua puede desafiar a Dios y llevarlo a la destrucción eterna, o puede rendirse ante Él y guiarlo al gozo eterno, ¿verdad? Acepta o no acepta a Dios. Lo rechaza, no, ¿verdad? O dice que sí y lo sigue. Entonces, hermanos, así es. La lengua es tan pequeña, pero puede manejar su cuerpo entero y llevarlo
o sea, a la buena vida o a la ruina entera. Y por supuesto la clave no es controlar la lengua, porque como veremos en el versículo 8 más adelante, dice que ningún hombre puede domar la lengua. Eso es lo que dice el versículo 8. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces la clave no es controlar la lengua. No se puede. Porque no se trata del control de su lengua, sino más bien del control de su espíritu o del Espíritu Santo. Se trata del control del Espíritu Santo. Tanto el freno como el timón que vimos en los ejemplos deben estar bajo el control de un buen jinete, ¿verdad? El caballo, o un capitán experimentado. Y nosotros no somos ninguno de esas dos cosas, ni somos jinetes experimentados ni capitanes de barcos. Entonces, por esa razón David oró en el Salmo 141, y si tienen ese salmo ahí, hermanos, o si no lo tienen marcado, márquenlo en este año, y que sea un salmo que lo pongamos en práctica. David oraba a Dios en el Salmo 141:3 diciendo: pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Repito, él decía: pon guarda, Señor, a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Hermanos, el Señor de nuestra vida es el único que tiene la fuerza y la sabiduría para ser el Señor de sus labios, de su lengua, de su boca. Cuando el Señor es el Señor de sus labios, su lengua y su boca, entonces sí usted puede controlar ese pequeño órgano. Y para terminar, hermanos, quisiera concluir con un par de desafíos de un pastor y un predicador puritano llamado Thomas Manton. Él decía así: primero, al reprender a otros, hágalo con suavidad de palabras. Todos necesitamos perdón y todos nos equivocamos en el camino, ¿verdad? Entonces, cuando usted va a aconsejar a alguien o a reprenderlo, hágalo con palabras suaves, porque usted también podría estar más adelante en esa situación. Segundo, dice este puritano, dependa de la gracia de Dios a la hora de hablar, a la hora de aconsejar, a la hora de enseñar. Dios quiere que usted dependa constantemente de su poder. Guarda la puerta de mis labios, oh Señor. Tercero, dice Manton, exaltemos el amor de Dios con gratitud. No es suficiente, hermanos, con dejar de decir ciertas cosas. Debemos empezar a hablar abiertamente de nuestro Dios al mundo con gratitud. Que nuestra boca sea para bendecir a Dios, bendecir a su hermano, a su prójimo. Y finalmente dice este predicador: camine por la vida cristiana con más cuidado, tenga más cuidado. Tengamos cuidado este año, hermanos, con lo que hablamos. Dígale esa petición que hizo David: pon guarda mi boca, oh Jehová. Pídala, y el Señor le va a conceder esa petición. Camine por la vida cristiana con más cuidado. Recuerden que tenemos un corazón pecaminoso. Y hay alguien que decía: el que lleva pólvora siempre debe tener miedo de las chispas. Tenemos un corazón pecaminoso.
Y tenemos que tener cuidado. Y ya para finalizar, hermanos, leí de una oración de un hombre de Dios que dice así. Él dice así en su oración: oh Señor, llena mi boca con cosas que valgan la pena decir. Él oraba así, hermano. Llena mi boca con palabras que valgan la pena. Si no, mejor me quedo callado. Que valgan la pena decir. Y también decía esto: e indícame cuando haya dicho lo suficiente. A quedarse callado cuando tenga que quedarse callado. Amén, hermanos. Que ese sea, ojalá, uno de los propósitos espirituales de esta congregación, ¿verdad? De esta iglesia. Tener sumo cuidado, tanto para ser maestro, para enseñar y también a la hora de hablar. Que el Señor bendiga su palabra en todos nosotros, hermanos. Amén. Oremos. Padre de la gloria, te alabamos y te damos gracias siempre por darnos tu palabra. Tu palabra es luz a nuestro camino. Señor, ayúdanos a controlar siempre lo que hablamos. Ayúdanos a pensar en lo que vamos a decir. No que nuestras palabras salgan con sabiduría, Señor, y que sean de edificación, que sean para edificar. Perdona las veces que ni pensamos en esto, Señor, sino que hablamos y hablamos y hablamos, y muchas veces nos equivocamos y ofendemos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Nosotros, como vamos a ver o como hemos visto, es muy difícil controlar nuestra lengua, pero si tú eres el Señor de nuestra boca, nuestra lengua, eres nuestro Señor, entonces es más fácil. Padre, muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.